Buenos días, jóvenes. Nos toca hablar sobre pseudoquistes pancreáticos y abscesos pancreáticos. Empecemos con pseudoquistes. Son secundarios a una inflamación pancreática aguda o crónica. Los agudos se originan por necrosis glandular secundaria a la inflamación aguda y los necróticos y retencionales por fenómenos obstructivos degenerativos secundarios a una pancreatitis crónica. ¿Ya? Entonces, los agudos son anatomopatológicamente siempre pseudoquistes. Los crónicos pueden conservar en ocasiones fragmentos del epitelio, ya como ser de su epitelio constitutivo al ser una destrucción de los canalículos pancreáticos. Por lo tanto, son verdaderos. Entonces, de cualquier manera, el uso ha consagrado el término de pseudoquistes tanto para los quistes inflamatorios, sean agudos o crónicos, se les llama pseudoquistes porque no tienen una capa epitelial propia. El pseudoquiste agudo es una complicación de una pancreatitis aguda de cualquier etiología. La causa más frecuente es la pancreatitis aguda de origen biliar. Alrededor del 5% de los ataques de pancreatitis aguda biliar originan un pseudoquiste. Y esta cifra puede elevarse a un 20% cuando se considera los ataques más graves. En cambio, los pseudoquistes crónicos son casi exclusivamente secundarios a una pancreatitis crónica alcohólica. Más del 80% de todos los quistes pancreáticos son pseudoquistes agudos o crónicos. Dentro de la patogenia, los pseudoquistes se forman a partir de soluciones de continuidad ya en el sistema ductal pancreático, secundarias a necrosis inflamatoria aguda de la glándula. Durante los primeros días del ataque, ya el futuro pseudoquiste está representado por una colección líquida aguda de tamaño y forma variable y sin pared propia. Cualquier colección aguda puede reabsorberse espontáneamente o hacerse progresivamente esférica, redondearse ya o rodearse de una pared y constituir un pseudoquiste. Normalmente esta pared son por las diferentes estructuras que rodean a esta colección líquida ya y forman un tabique alrededor de esta y forman el pseudoquiste. No es que sea la pared del quiste, sino son la pared de las estructuras que están rodeando y tabicándola. Por su parte, los pseudoquistes crónicos se originan por dilatación quística progresiva de los conductos pancreáticos, obstruidos por fibrosis o por litiasis. Aquí vemos una cirugía donde se está abriendo el estómago, se abre el estómago y se está hinchando la pared posterior del estómago, ¿ya? Y se está extrayendo contenido de un pseudoquiste pancreático. Generalmente su localización es retrogástrica. Dentro de la anatomía patológica, los pseudoquistes agudos son extrapancreáticos, ya general único y a menudo de diámetro superior a 5 centímetros. Su localización más frecuente es retrogástrica y pararrenal anterior izquierda. El interior del pseudoquiste está tapizado por tejidos necróticos. El contenido líquido puede ser oscuro, turbio o claro. La pared está formada por tejido granulomatoso o fibroso y nunca existe un epitelio de revestimiento. De ahí es que se viene el nombre de pseudoquiste, porque no tiene un epitelio de revestimiento. Su característica más importante es que está íntimamente adherida a las paredes de los órganos vecinos, por lo general estómago, intestino delgado. En los pseudoquistes de etiología biliar, la necrosis glandular es muy común y su localización más frecuente es en el istmo y en el cuerpo del páncreas. Los pseudoquistes crónicos son intrapancreáticos, a menudo múltiples, ¿ya? O por lo general de diámetro inferior a 5 centímetros. Sus paredes no están revestidas por tejidos necróticos y por lo tanto de contenido líquido es claro, pero su origen ductal puede conservar fragmentos de epitelio en sus paredes, o sea, tener epitelio en las paredes debido a su crecimiento intrapancreático. En general no existe adherencia ya entre estos pseudoquistes y las paredes, con las paredes de los órganos vecinos, con excepción de los ubicados en la cabeza, que por razones anatómicas adhieren naturalmente a la pared interna del duodeno. Dentro del diagnóstico, el pseudoquiste agudo no tiene manifestaciones clínicas en su etapa inicial de formación, ya que este periodo se caracteriza por la semiología o la sintomatología de la pancreatitis aguda causal. Cuando la colección líquida
precursora o pseudoquiste adquieren un tamaño suficiente, puede hacerse palpable y eventualmente originar síntomas por compresión de vísceras huecas, náuseas, vómitos. Muchas veces el paciente se va de alta después de una pancreatitis y vuelve porque él siente que hay un aumento de volumen a nivel del epigastrio, ¿no? Siente que está más grande esa parte, ¿no? Entonces hay una forma también de sospechar en pacientes que han tenido pancreatitis aguda la posterior complicación con un pseudoquiste. En cambio, el pseudoquiste crónico a menudo es asintomático. Además, dado que no ocurre durante una pancreatitis aguda, puede cursar sin diagnóstico durante algún tiempo prolongado. En ocasiones se manifiesta por dolor por alguna de sus complicaciones, asitis, hemorragia, obstrucción biliar, etc. Y aquí vemos algunas imágenes de pseudoquistes, ya bastante grandes. Y vemos otra imagen de otro pseudoquiste, como pueden ver. Aquí tenemos otra imagen, otro pseudoquiste, está el páncreas y el pseudoquiste bastante grande. Acá vemos el estómago claramente y en la pared posterior ubicado el pseudoquiste. Igualmente aquí vemos un pseudoquiste bastante grande ya, y el estómago. Aquí está la pared posterior del estómago donde está íntimamente adherido a la pared posterior del estómago. Son muy importantes los antecedentes de pancreatitis cuando vemos esta imagen. Otro, igual adherido al estómago. Y vemos una endoscopía, una ecografía endoscópica. ¿Ya? ¿Cómo se nos puede complicar el pseudoquiste? Infección hasta en un 30% de los pseudoquistes agudos, cuando existe necrosis glandular asociada, se trata de una complicación grave, en todo similar a la necrosis pancreática infectada. Por el contrario, la infección no es una complicación frecuente del pseudoquiste crónico. La hemorragia también, el pseudoquiste agudo se debe a una lesión arterial o venosa por acción directa de la necrosis intrapancreática o extrapancreática, y al comienzo la hemorragia es intraquística, por lo tanto retroperitoneal y fulminante si el pseudoquiste se perfora. Estas hemorragias suelen ser a veces muy complicadas, ¿ya? Y muy difíciles de corregir. Como dice fulminante, puede ser el paciente se desangra por el retroperitoneo. La hemorragia del pseudoquiste crónico se produce cuando el crecimiento intrapancreático del pseudoquiste lesiona una arteria vecina, por lo general esplénica o gastroduodenal. También es una complicación grave. La perforación del pseudoquiste agudo origina un cuadro intraperitoneal fulminante. Su patogenia es por lo general un adelgazamiento progresivo de la pared y el aumento rígido de la presión intraquística. En cambio, la perforación de un pseudoquiste crónico intrapancreático es al comienzo retroperitoneal. Solo después de un tiempo variable se manifiesta clínicamente, ya sea por ascitis pancreática o por una fístula interna. Aquí vemos una imagen ecográfica, como dijimos. Dentro del tratamiento de los pseudoquistes requiere un enfoque multidisciplinario que incluye la cirugía, la radiología intervencionista y la endoscopía quirúrgica. Los pseudoquistes agudos, el manejo de estos pseudoquistes comienza desde los primeros días de la pancreatitis aguda mediante la identificación temprana de la colección líquida precursora y su monitoreo por ecografía durante 4 a 6 semanas del ataque. La cirugía es el tratamiento de elección de los pseudoquistes mayores de 5 centímetros con necrosis glandular significativa. Actualmente el drenaje percutáneo está contraindicado en caso debido a que, en primer lugar, el riesgo de infección de la necrosis a través del catéter y, en segundo lugar, la frecuente aparición de fístulas pancreáticas. Este concepto que dije ahorita ha sido modificado en los últimos 2-3 años. ¿Ya? Actualmente nosotros estamos haciendo el drenaje percutáneo de los pseudoquistes pancreáticos. El drenaje quirúrgico ha pasado a segunda instancia. ¿Ya? Y actualmente, como la mayoría de los pseudoquistes pancreáticos que tenemos han sido drenados percutáneamente con éxito. Dentro del procedimiento quirúrgico existen 2 tipos de anastomosis: la cisto digestiva, aplicaciones al pseudoquiste agudo.
La cistogastroanastomosis, que es la más frecuente que se realiza. Nosotros generalmente abrimos el estómago, abrimos la pared posterior y hacemos una comunicación entre el pseudoquiste y la pared posterior del estómago. Entonces el pseudoquiste se drena directamente al estómago. Y hay la cistoyeyunoanastomosis en Y de Roux, que es más complicada, donde hay que hacer llevar un asa de yeyuno y unirlo al pseudoquiste, ¿no? Entonces, para nosotros es mucho más práctica hacer la cistogastroanastomosis a la pared posterior. Tres aspectos deben ser tenidos en cuenta cuando se realiza una anastomosis cistodigestiva. Primero, solo se deben extraer los tejidos necróticos que flotan libremente en el interior del pseudoquiste. La necrosis fija, ya sea glandular o de la pared del pseudoquiste, debe ser conservada para evitar hemorragia. Segundo, la hemostasia es un aspecto esencial en la cistogastroanastomosis y solo se obtiene mediante puntos separados que fijan la pared pseudoquística al espesor de la pared gástrica. Esto también sirve para evitar la filtración de la anastomosis en sectores donde la adherencia del pseudoquiste a la pared gástrica posterior puede no ser perfecta. Tercero, cistoyeyunoanastomosis solo deben ser indicadas cuando las paredes del pseudoquiste tienen un espesor apto para la sutura. Cuando la oportunidad quirúrgica es correcta y la técnica quirúrgica es adecuada, la mortalidad operatoria de la anastomosis cistodigestiva en pseudoquiste agudo no complicado es menor al 4%. Entonces, los datos que tenemos que tomar en cuenta, estos tres aspectos son muy importantes. Como digo, el primero, cuando se abre el quiste, solamente aspirar el contenido del quiste y no retirar restos adheridos ni nada. En segundo lugar, hacer puntos separados en esta boquita que hemos abierto entre el quiste y el estómago. Y como digo, en tercer lugar, las cistoyeyunoanastomosis deben ser dejadas para una segunda opción, ¿ya? Y solo cuando las paredes del quiste tienen un grosor adecuado. Generalmente se considera después de las 6 semanas de un pseudoquiste que puede tener unas paredes adecuadas para esto. Aquí podemos ver una imagen, ya el procedimiento quirúrgico que se hace, se abre la pared anterior del estómago, se ingresa por la pared anterior y se llega a la pared posterior donde se aprecia la elevación que produce el pseudoquiste. Entonces ahí se corta con electrobisturí, se abre más o menos unos 2 centímetros y se aspira el contenido del pseudoquiste. Normalmente, como le dije, el pseudoquiste está adherido a la pared posterior del estómago, pero lo que hay que hacer ahí es hacer unos puntos en esa apertura que estamos haciendo de la pared posterior, ya se hace unos puntos alrededor de la apertura, puntos sueltos para fijarlo el estómago a la pared del pseudoquiste. Una vez se drena, se vuelve a cerrar otra vez la pared anterior y se cierra, el pseudoquiste queda comunicado al estómago, el cual después se transforma en una fístula, que con el tiempo se va a cerrar una vez desaparezca el pseudoquiste. Esa pequeña apertura a veces se cierra totalmente y el quiste se transforma en un cordón fibroso. Hablemos sobre absceso pancreático. Es una complicación de la pancreatitis aguda entre su segunda y tercera semana de evolución. Es la colección supurada del páncreas o del tejido circundante. También puede ser secundario a la infección de un pseudoquiste. Dentro del cuadro clínico que nos va a mostrar, el paciente va a empezar a presentar fiebre, anorexia, vómitos, astenia. No mejora su cuadro que tenía. Dentro de los signos, el paciente tiene un aspecto séptico, mal estado general, intoxicado, dolor en el abdomen superior, masa palpable en el epigastrio o en mi abdomen superior, dolorosa, ya resistencia abdominal. Dentro del diagnóstico, la evolución tórpida de una pancreatitis aguda con un cuadro séptico, con masa palpable en la segunda y tercera semana de iniciado el cuadro, obliga a pensar en esta complicación. Dentro del laboratorio vamos a pasar un paciente anémico con leucocitosis, desviación a la izquierda, velocidad de sedimentación aumentada. Generalmente se debe a gérmenes gram negativo en su mayoría y flora mixtas, es también frecuente. Dentro de la radiografía simple se puede ver rechazo del colon transverso hacia abajo, la radiografía contrastada, el estómago hacia adelante o hacia arriba. La ecografía nos muestra una imagen de colección líquida en la zona pancreática con áreas irregulares en su interior. Y más aún la tomografía, que nos va a mostrar una imagen así parecida a esta, con tabicaciones,
etcétera, etcétera, una imagen de un absceso pancreático. Ya aquí ecográficamente vemos las imágenes. Dentro del tratamiento de este cuadro, actualmente, al igual que el pseudoquiste, el tratamiento de primera línea es el drenaje percutáneo que se ha hecho. Se tienen bastantes casos ya en nuestra experiencia en el Hospital San Juan de Dios con drenajes percutáneos exitosos. ¿Ya? En caso de fracasar el drenaje o ante la imposibilidad de poder hacer un drenaje, hay que hacer un drenaje quirúrgico amplio, ¿ya? Y complementado lógicamente con el tratamiento, ambas técnicas, tanto abierta como cerrada, complementar con antibióticos de amplio espectro, sobre todo apoyados con un cultivo y un antibiograma. La mortalidad entre un 40 y un 60% de los pacientes, dependiendo del tipo de patologías sobreagregadas que pueda tener este paciente. Dentro de las complicaciones puede haber una extensión de la infección hacia el rectoperitoneo, hemorragia de lecho, diabetes mellitus, fístulas pancreáticas, las eventraciones después de la cirugía de debridamiento amplio se hace, ¿no? Como podemos ver aquí, ya donde se ha hecho una marsupialización de este paciente y posteriormente el cierre, pero se ha eventrado. Muchas gracias. Eso es todo.